Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Para mí es un honor muy grande que ustedes me permitan llegar al seno de sus hogares como un mensaje que promete hacer cambios permanentes en sus vidas para bien, acercándonos a nuestro Señor, amando a nuestro prójimo y sobre todo abandonando la tradición y yendo a lo que está escrito. Un saludo para el gobernador de Puerto Rico, para todos personas de autoridad en esta isla preciosa donde yo nací, amo, y que quisiera que me dieran la oportunidad de escucharme porque estoy llevando bendición a tantos miles de países con oposición, pero los cambios son maravillosos. La última isla que alcanzamos fue Cuba, que nunca he estado allá, pero tenemos 32 centros educativos. En Colombia, si me postulo para un líder político, que jamás haré, que esa no es mi misión, yo creo que Uribe, el presidente, se sentiría un poquito atacado porque tengo 60 satélites 24 horas al día, he alcanzado más de 28 departamentos y se está esperando la nueva Colombia con el mensaje que yo predico. Yo recibo que mi isla no se me quede atrás. Yo quiero traerles un mensaje que garantiza bíblicamente ponerles aunque sea a pensar. Yo quisiera comenzar con el verso bíblico del libro a Roma, a los Romanos capítulo 7, verso 4, y pienso que si me lo ponen en la pantalla sería maravilloso. Y le damos lectura. ¿Tengo el verso? ¿Sí? Está en pantalla. ¿Puedo darle lectura ya? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. ¿Para qué propósito Cristo murió? Para colocarnos muertos a la ley. El poder del pecado es la ley. Si el cuerpo de Cristo murió para librarnos de la ley, entonces el poder del pecado es la ley. Al estar libre de la ley, el pecado queda muerto. No tiene poder sobre el creyente. Estos son bases fundamentales del Evangelio del apóstol Pablo, el perito arquitecto de nuestra fe. Dice, para que seáis de otro, para que seáis, no de Jesús de Nazaret, ya el cuerpo de Jesús fue entregado. Pablo dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Con qué propósito? Para que llevéis fruto para Dios. Fíjate, aquí el apóstol dice que tú tienes que pertenecer no a Jesús de Nazaret, es a otro al que resucitó. Y me dirá, apóstol, pero si es el mismo. No, Jesús de Nazaret fue judío, no fue cristiano. Él no fue cristiano, él fue practicante de la ley judía. Ahora, al morir, ese cuerpo no fue judío, ya es un cuerpo glorificado, era Dios mismo. Entonces tú no puedes seguir mirando a Jesús de Nazaret, ni imitándole, porque si tú imitas a Jesús de Nazaret vas a terminar siendo un judío. Tiene sentido, con el permiso. Entonces, el apóstol Pablo nos dice aquí que los cristianos tenemos que pertenecer no a Jesús de Nazaret, sino al que resucitó. Si mi Biblia es la misma tuya, me imagino que lo estás leyendo allá y me estás diciendo, yo nunca había visto eso. Ahora, cuando dice que seáis de otro, el propósito es para que lleve fruto para Dios, no fruto para tu iglesia o tu denominación. Si tú logras pertenecer a otro, que es lo que yo he hecho en el mundo con el Ministerio Creciendo en Gracia, todos ellos fueron alumbrados y ellos dijeron, ¿y qué hacemos mirando a Jesús de Nazaret? Si el mismo apóstol Pablo dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. La pregunta sería, ¿eres tú de ese otro o todavía tú tienes la vista en Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret ya cumplió. Me imagino que tú lo estás esperando. Mira, este es el que tú estás esperando. Tú ves este que está aquí. Tú sabes lo que él dijo. Me voy al Padre y no me veréis más. Lo puedes buscar en el libro de Juan capítulo
16, verso 10. Él dijo, no me veréis más, y tú lo estás esperando. Oye, yo pienso que si tú crees en Él, digo, esto es lo que aparentemente la gente piensa que es Jesús de Nazaret. Él no posó para ningún artista, pero hasta ahora vamos a suponer que este es Jesús de Nazaret. Él dijo, no me veréis más, y tú lo estás esperando. ¿Tú sabes por qué tú no lo vas a ver más? Porque Pablo dice, para que seáis de otros. Ya tú no vas a ver a aquel que vino a sufrir, que vino cogiendo bofetadas, entregó su vida por ti para pagar por los pecados, para colocarte muerto a la ley. A ese tú no lo vas a ver más. Y me dirá, no, pero es que él dijo que vendrá otra vez. Sí, vendrá otra vez, pero no con este cuerpo. No con este cuerpo. Entonces, la analogía, yo leí el verso 4, me imagino que algunos críticos, teólogos, estarán diciendo, ¿y por qué él no lee el contexto, los versos anteriores? Vamos a darle lectura. El verso 1 del capítulo 7, para que tú veas el misterio que yo quiero llevarte. Vamos a ver el verso 1. Analogía tomada del matrimonio. Y esto no es una clase matrimonial ni consejería matrimonial, es una analogía de lo que dice el verso 4. ¿Estará en la pantalla? Sí. ¿Me hacen seña alguien que me ayude? El verso Romanos capítulo 7, verso 1 al 3. ¿Estamos? Dice, el verso 1, ese es el 3, denme en el 1, eso. Ahí estamos. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Verso 2. Sigue adelante. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Eso es lo que los que están bajo ley o los que conocen la ley saben que si el marido de una mujer se muere, ella queda libre para casar, si no le llaman adúltera. Ahora, si el marido está vivo, entonces ella cometió adulterio. De hecho, si pertenece a una iglesia, no le permiten tomar la comunión porque ya ella es considerada adúltera. Pero fíjate lo que dice ahí. Después que habla de esa analogía, entonces viene la aplicación del verso 4, lo que leímos anteriormente. Mira el verso 4. Así también vosotros, después que te menciona la condición de una mujer, que aquí la mujer es la iglesia, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante, ese es el puente, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es el problema que está Puerto Rico enfrentándose y el mundo entero? Por eso es que yo soy Jesucristo, hombre. Porque yo estoy llevando a la iglesia a que se quede con un marido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si el primer marido muere, la mujer queda libre para casarse de nuevo, dando a entender que si Cristo murió, la iglesia quedó libre para casarse con otro, con el que resucitó de los muertos. Pero no, imagínate que tú te cases con una mujer que ya fue casada y entonces cuando tú vas a visitarla a la casa, tú ves una foto del primer marido. Y entonces, ahora tú tienes esta nueva esposa porque el marido se le murió y ella tiene una foto del primer marido y entonces tú le dices, ¿quién es ese? Y ella te dice, ese es mi primer marido. Yo creo que si tú eres honesto, tú dirías, oye, pero no lo puedes poner en un álbum por allá, algún recuerdito, pero no en el medio de la sala, porque me siento que tienes dos maridos todavía. Pues mira, la iglesia por 2000 años
está cometiendo adulterio con dos maridos. Ellos quieren a Jesús de Nazaret, pero quieren al que resucitó de los muertos. Tú no puedes tener dos maridos, iglesia. Cuando el apóstol Pablo reprendió a Pedro, el primer papa, cuando lo reprendió, le dijo: Pedro, tú estás de condenar. En Gálatas capítulo 2 podemos encontrar ese verso, cuando le dice, en el verso 11 dice: Pedro, tú estás de condenar. Yo imagino que Pedro dijo: ¿pero por qué, Pablo? Dice: porque tú le estás enseñando a los gentiles a amar a Jesús de Nazaret. Y ya Jesús de Nazaret es una manifestación que murió, que ya pasó. Y si tú los pones a los gentiles a mirar a Jesús de Nazaret, lo estás haciendo judío. Finalmente, creo que tenemos este verso en Gálatas capítulo 2, verso 14, si lo podemos buscar. Quiero ir detenidamente porque esto es una de las tesis de reforma mío al mundo entero y lo estoy haciendo. Y yo quisiera que antes que me fuera de Puerto Rico, casara a Puerto Rico con el resucitado, no con Jesús de Nazaret. Yo sé que esto duele, pero bueno, a nadie le gusta que le digan que uno está en adulterio. Gálatas 2. Ahí habla de los dos evangelios. Mira lo que dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ese es Pablo, que es el evangelio que yo predico, como a Pedro el de ¿qué? Como a Pedro el de la circuncisión. ¿Por qué a Pedro le dieron el evangelio de la circuncisión? Porque Jesús era judío y Jesús no podía darle otro evangelio. El evangelio de la incircuncisión se lo dio Cristo después de resucitado, cuando se le apareció a Pablo en camino a Damasco. Pero mientras tanto, el que tenía Pedro era judío, el que tenía Pablo era para nosotros los gentiles. Entonces, fíjate lo que le tuvo que decir Pablo a los apóstoles. Mira lo que dice el verso 14 a los Gálatas. Este es Pablo hablando a los apóstoles. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas? Aquí es que está, ese es el pecado de Pedro, si se pudiera decir pecado, la falta. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora la pregunta es: ¿cómo Pedro obligaba a los gentiles a judaizar? Manteniéndolos con esto. Pedro le decían: imiten a Cristo. Pablo decía: no, Pedro, tú estás obligando a los gentiles a judaizar. El seguir a Jesús de Nazaret es judaizarlos. Por eso es que a la iglesia cristiana se le conoce como la iglesia judeocristiana. Entonces, Puerto Rico está llamado a seguir al que resucitó. Tú no puedes jactarte de que tú crees que Él resucitó y después también decir: no, pero yo a quien imito es al niñito Dios, yo a quien imito a Jesús de Nazaret. Son dos maridos, tú no puedes tener dos maridos. La iglesia está supuesta a estar casada con un solo marido, con el que resucitó de los muertos. ¿Es ese mi error? Por eso ustedes me llaman falso, porque defiendo las doctrinas de Pablo, el perito arquitecto de nuestra fe. Por eso me llaman anticristo, falso profeta, porque quiero que la iglesia salga de adulterio. Pedro, el primer papa, fue el que motivó a que nosotros los gentiles imitáramos a Jesús de Nazaret. Pablo dice: no, ustedes están supuestos a pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo quiere que tú pertenezcas al que resucitó de los muertos y no a Jesús de Nazaret? Porque el que resucitó es Dios mismo. Jesús de Nazaret era un velo donde Dios se metió para librarte a ti de la ley, para librarte a ti del pecado, para librarte del diablo. Y lo hizo, lo logró, te libró, pero al tener los ojos puestos en Jesús de Nazaret y en el que resucitó, estás en adulterio espiritual. Yo acudo a tu limpio entendimiento de que el que resucitó. Una vez Jesús, en los días de su carne, dijo: miren, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero no puedo porque yo soy judío y yo tengo que cumplir la ley judía. Yo vine a cumplir la ley. Pero
Cuando venga el Consolador, Él les explicará todos estos misterios y le dirá lo que es. El Consolador no hablará por su propia cuenta. El Consolador viene a consolarles, a decirles unas buenas nuevas, unas buenas noticias. Entonces resucitó y el resucitado no las dijo. Fue y habitó en luz inaccesible por 2000 años. En el 73, el resucitado vino y se metió a mi vida y me dijo: José Luis, tú has sido escogido en esta tercera manifestación. Yo no digo que soy Jesús de Nazaret. Yo no digo que soy el resucitado. Yo digo que soy Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque tengo las evidencias. La Biblia habla de mí. Pero temo que prefieras seguir con la tradición, invalidando la verdad por guardar tu tradición. Yo sé que es un reto muy grande para Puerto Rico, para todas las iglesias, pero perdón, yo soy bien honesto. Para mí, tanto católicos como evangélicos, protestantes, que los amo, yo no vine aquí a hablar mal de ustedes en ningún momento. Lo que vine fue a tocar la doctrina. Ustedes están en adulterio espiritual. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que los ángeles, la cobertura de ángeles, que el ministerio Creciendo en Gracia la experimenta, por eso esta gente dan su vida por mí, porque han sido alumbrados. Esa cubierta angelical, mientras te vea con 2 maridos, no, los ángeles le tienen las manos así. Estás descuidando el servicio angelical. Y los ángeles lo que vienen es a prosperar, vienen a sanarte, vienen a traer prosperidad a los pueblos. Mire, yo tengo a Cuba, que le estoy resolviendo el problema de inmigración de Cuba, porque no se quieren ir para Miami ahora, aunque sea los que yo alumbro. Dicen, la prosperidad no está en Miami, la prosperidad está en mi mente y en mis ángeles. Es un reto que yo he hecho. Mire, todos esos países que han recibido, que han dicho, yo no puedo seguir en adulterio, el que me salvó a mí, el que pagó el precio por los pecados, fue Jesús de Nazaret. Pero el resucitado es a quien yo tengo que estar viviendo para Él. Tú no puedes celebrar la resurrección y después celebrar Semana Santa. No tiene sentido. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay muchos cambios que hay que hacer. Si no te convenzo de esto, pues miré triste de Puerto Rico. No lo logré. Se quisieron quedar con 2 maridos. ¿Tú sabes lo que dijo Pablo? Pablo dijo, soportarme locura. Los quise casar con un marido, pero ustedes no quisieron. Héctor Marcano me prestó la Biblia que yo estaba buscando, que no me la pudieron conseguir. Y en Romanos 7:4 me gusta más la versión católica. La versión católica Romanos 7:4 dice así. Ya mismo la tengo. Dice, lo mismo pasó con ustedes, hermanos, pues en Cristo también ustedes murieron respecto a la ley y pasaron a pertenecer a otro que fue resucitado de entre los muertos a fin de que diéramos fruto para Dios. Pasamos a pertenecer a otro. Si tú eres cristiano, pon tus ojos no en Jesús de Nazaret. Yo miraba la televisión en Puerto Rico y vi a un hombre y decía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y está con el otro marido. Tú no oras en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú oras en el nombre del resucitado, que hoy está metido en José Luis de Jesús Miranda. Y vino a hablar contigo a Puerto Rico, a decirte que Él te ama y que tiene ángeles a su servicio. Pero mientras tengas 2 maridos, Él dice, en esos problemas yo no me meto. Te declaro bendecido, te declaro reinando en vida. Si dejas uno de esos maridos y te unes al correcto,
Número uno, vas a ver que el diablo está destruido. Hebreos 2:14 dice que lo destruyó. Vas a ver que estás muerto al pecado, que ya tú estás salvo para siempre, que el Cordero de Dios quitó el pecado, se lo llevó. Y para los que piensan que hay pecado, la Biblia dice que donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Si tú piensas que hay pecado, una vez pecas, te quedaste en pecado otra vez para el resto de tu vida, porque no hay más ofrenda por el pecado. Es como si te dicen en un restaurante, se acabó la comida, y tú ves, no, pues yo quiero comer, no, ya no hay más comida, se acabó. Pues no hay más ofrenda por el pecado. Ya Cristo con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Con ese sacrificio quedaste perfecto, y por eso nuestro espíritu está perfecto, aunque en nuestra carne hay debilidades y pasiones que pasan por nosotros. Pero cuando estás en la verdad, eso te va a ayudar mucho mejor. Con esto quiero decirles que estaré compartiendo las preguntas que ustedes tengan, pero recuerden, es bien fácil descubrir si yo soy falso. Si ustedes me cogen en algo que yo no pruebe que esté escrito, me pueden decir que soy falso y paro de predicar. Pero mientras yo vea que ustedes andan en un falso evangelio, el evangelio de Pedro, a Pablo lo mataron en Roma y Pedro no pudo, más bien al Pablo morir en Roma, Pedro pasó ese evangelio a España, y de España la Niña, la Pinta y la Santa María vinieron y nos judaizaron. Yo no tengo nada contra los judíos, pero ese no es el evangelio nuestro. El evangelio que nos dieron a nosotros es el evangelio de la incircuncisión, y se encuentra en las 14 epístolas de Pablo. Lean las 14 epístolas de Pablo y van a encontrar unidad doctrinal, van a encontrar de todas las promesas que el Señor nos hace, solamente se le dio al único y perito arquitecto. Muy bendecido, los quiero mucho, hasta luego.